Hola gente, como siempre espero se encuentren súper bien. En esta ocasión vamos a mostrarle una de mis figuras favoritas a escala 1/6. Una que fuera perfecta, un 10 de 10, si no fuera por uno que otro detallito que ya veremos más adelante. Se trata de Dante, personaje principal del videojuego Devil May Cry 5, por Asmus Toys, edición especial o DX. La recibimos dentro de una caja marrón, como vieron al principio, regularmente utilizada para el envío, y dentro de esta la caja de arte, más otra de color negro con forma de libro, que es donde llegan las piezas extras de la edición de lujo. Y ya han lanzado al mercado un total de más de 7 figuras, a un sexto más o menos, entre las que tenemos a Nero, Vi, Virgil, Lady y la versión joven de Dante, entre otras. Pasemos ahora a ver lo que vino dentro de las cajas. Bien, primero vamos a verificar la primera caja, la del arte. En esta podemos ver al personaje y sus aditamentos. A continuación, la negra, como ya dijimos antes, nos trae los aditamentos extra de la versión de lujo. Permítame tomar la tapa fuera para poder verificar el interior. Ya está. Acá tenemos lo que sería el cintillo de autenticidad. Y podemos ver que este es el número 938 de un lote de 2000 más el sello 3D. Y dentro de la caja negra tenemos las partes de la armadura de Barlock, compuesta por los hombros, botas, antebrazos, los puños y la espada de Esparta. En su forma inicial, si mal no me equivoco, déjenme saber en los comentarios. Dentro de la caja principal tenemos a Dante, los puños extras, el par de armas Ebony y Evory, la espada demoníaca de Dante y la espada Rebellion. Y bueno, tigres, vamos a darle un vistazo más de cerca a los aditamentos. Primero veamos de cerca la espada de Esparta, para que vayan apreciando el trabajo que tiene esta pieza. Como pueden ver, es enorme, la pintura está aplicada de manera magistral y el detalle de esta especie de espina dorsal es genial. Y si se ve bien en la cámara, imagínense cómo se ve en vivo. Las partes de la armadura de Barlock, por ejemplo los hombros, se unen por imán al cuerpo. Los antebrazos y puños se unen de manera normales. Todo con pintura súper sobresaliente. Ahora veamos lo de la caja principal. Tenemos las armas clásicas de Dante, la pistola Ebony y Evory, con un muy excelente detalle. Acá tenemos a Rebellion, la espada principal de Dante, y no hay nada que agregar, solamente vean las imágenes. Esto es un trabajo genial. Luego tenemos la espada demoníaca de Dante, igual que el resto, simplemente genial el trabajo. Y por último, pues el stand, que como les dije anteriormente es uno de los puntos bajos de esta figura, es un stand regular, nada especial en verdad. Aquí tenemos el manual a blanco y negro, que nos da algunas indicaciones o detalles de cómo manejar la figura, como siempre. Y bien, vamos a lo interesante, la figura en sí y sus materiales y articulaciones también. El esculpido del rostro definitivamente es Dante, sin ninguna duda. El rostro, el cabello, la expresión. El abrigo rojo, el cual debo agregar está genial y está súper detallado, tanto por delante como por detrás. Del material ya hablaremos más tarde. La camiseta es de tela, el cuerpo es de tipo Adam, uno que utiliza normalmente Asmus Toys, pantalones de cuerina negro, botas de goma con tobillos separados para movimiento, todo muy detallado y calcado del juego.
Veamos las articulaciones, muchachos. Los brazos tienen un rango de movimiento genial. La hechura de la ropa es a medida para este cuerpo, tiene un movimiento bastante suelto, como pueden ver. Aunque el movimiento hacia adelante está un poco limitado, pero esto es normal. Con un poco más de tiempo y de rejuego, yo estoy seguro que se pueden lograr muy buenas poses. Las piernas también tienen un buen rango de movimiento. Las rodillas flexionan bastante bien para lograr ciertas poses de ser necesario. Si bien, señores, señoritas y no definidos, llegó el momento de mojarse. Vamos a hablar del punto débil de esta pieza. Verán, esta no es una pieza nueva, ya tiene un tiempo en el mercado y mi intención es ayudar a aquellos que estén pensando en adquirirla. Y les seré sincero, esta es una pieza casi perfecta. Si no fuera por, sí, lo adivinaron, la bendita cuerina de este pantalón y una, por cierto, de muy mala calidad. Espero puedan visualizar el deterioro. Esperen, déjenme hacer un acercamiento para que puedan verla con más claridad. Y más abajo, de nuevo hago un acercamiento para que la puedan ver con mejor calidad. Y por la parte trasera también. ¡Oh, my God! Esta pareciera como si se estuviera abriendo, como si estuviera cortado o algo así. Y espero puedan visualizarlo en el video. Por otro lado, el abrigo está hecho de un material sensacional. Es como una especie de lona plástica, que me hace preguntarme por qué razón no utilizaron este mismo material para con los pantalones. Otro de los puntos débiles que puedo señalar lamentablemente en esta figura son las manos. No se equivoquen, las manos son muy buenas, muy bien esculpidas, son de las mejores que he visto sosteniendo armas y espadas, pero lamentablemente al parecer no tienen un recubrimiento, no tienen una pintura que proteja la principal. Como ustedes pueden ver, luego de retirar la pistola o la espada, lo que sea, las manos se pelan, pierden la pintura. Y sucede con todas las manos, o sea, es como si ellos no hubiesen protegido esa pintura de esa parte. Verán, yo compré esta figura porque recuerdo haber leído en alguna promoción de Asmus que ellos le daban un tratamiento especial a su cuerina y que podían garantizar esta incluso por una cantidad de tiempo. Esta figura sufrió estos problemas guardada en su caja, no era que estaba, qué sé yo, rodando por ahí, sino guardada en su caja a una temperatura modulada y sin ser exhibida en ningún lugar. Simplemente un día la fui a sacar para darle cariño y descubrí estos problemas. Pero bueno, aún así es una figura que recomiendo si te gusta esta saga, como a mí. Y si no fuera por la cuerina del pantalón, esto fuera un 10 de 10 con esta figura. Y por supuesto, si a ti no te importa tener que buscar un repuesto para este pantalón, entonces esta figura es 100% recomendable, eso sí. Y recuerden, muchachos, esta es mi experiencia, cosas que me han sucedido a mí, no necesariamente tenga que pasarle a ustedes. Espero que como siempre hayan disfrutado el video de hoy, muchachos. Recuerden que estas recomendaciones las hacemos para buscar ayudar. Muchachos, recuerden compartir, darle al botón de like, suscribirse para que ayuden a crecer la comunidad aquí en el país y fuera de él también. Y bien, mi gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les sea de ayuda a cualquiera que pueda verlo. Cuídense mucho y nos estamos viendo para el próximo video.